y aquí nadie paga royalties por nada, y eso tiene que acabar inmediatamente. Si yo hago una creación apoyándome en la IA, eso tiene que estar pautado. Esa autoría no solo tiene que ser mía, sino que tiene que haber una compensación clara y tiene que estar por escrito. ¿Crees que hay un cierto paralelismo con, en su momento, la piratería? No sé si con la piratería, pero sí con cuando empezó el Photoshop. Pero sí creo que ahí hubo un momento en que la sociedad se rebeló y dijo, yo no quiero Photoshop. Incluso las propias personas, los propios modelos decían, a mí no me trates con Photoshop, no hace falta que me reduzcas la cadera, soy como soy y punto y pelota. De hecho, un movimiento anti-Photoshop muy interesante. Sí. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que tender. Hoy continúa la entrevista a José Varela, responsable de inteligencia artificial de UGT. Todos estos trabajos que son o consideramos como inimitables, porque son únicos y personales, tu manera de hacer una fotografía, aunque utilicemos la misma herramienta tecnológica, va a ser nuestro ojo y nuestra percepción, nuestra manera de pintar, escribir, etc. Todos estos trabajos que creíamos inimitables, ahora no lo son. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar mejor con esto de la inteligencia artificial? Lo primero es que hay que darles una seguridad regulatoria y legislativa. Y por otra parte, una seguridad más laboral. Regulatoria y legislativa porque es evidente que los derechos de autor y todo esto es la gran batalla que está aquí. Hemos tenido unos actores extractivos que han decidido que todo el monte es orégano y todo es suyo, y aquí nadie paga royalties por nada, y eso tiene que acabar inmediatamente. Eso no es exactamente mi especialidad, pero yo sí creo que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en su parte de la marca de agua o la identificación obligatoria, nos va a ayudar mucho en eso. Otra cosa es si nos lo han robado, y ahí va a ser una gran pelea seguramente judicial. Y luego está la parte más estrictamente laboral, que es a la que yo me dedico. Y yo creo que eso lo estamos empezando a hacer a través de empezar a dar obligaciones tanto a los empleadores como a los trabajadores. Es decir, si yo hago una creación apoyándome en la IA, eso tiene que estar pautado. Esa autoría no solo tiene que ser mía, sino que tiene que haber una compensación clara y tiene que estar por escrito. Y además, las leyes no pueden describirlo todo. De hecho, cuanto más describes en una ley, a la larga acaba haciéndose peor. Claro. Porque como no esté ahí... Ya. Eso es. Y es muy importante que entendamos que al final los usos tienen que venir por la negociación colectiva. Sé que es un asunto complejo, porque... Los artistas somos independientes, cada uno es un poco... No solo independientes, sino que además, aquí cuando hablamos del sector cultural, artístico, de edición, de diseño, creativo, estamos hablando... Yo no sé, pero igual de 60 o 70 perfiles diferentes, guionistas, figuristas. Estamos hablando de que también en este perfil entran arquitectos, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O sea, sí. Hay ramas técnicas que también son creativas. Sí, hay mucho arquitecto dedicando al UX de apps, por ejemplo, sin ir más lejos. Y nosotros, de hecho, también protegemos obras, por ejemplo, de medicina. Es decir, una persona que escribe cualquier análisis médico o una teoría médica, etcétera, también tiene derechos de autor, ¿no? O sea, que también se registra como derechos de autor y como propiedad intelectual. Y además de la parte más de propiedad intelectual y laboral, también tenemos que empezar a enviar un mensaje a la sociedad sobre lo que significa la implicación económica del sector artístico. Aquí Mazzucato, con su obra de intentar sensibilizar a las políticas y a los economistas, es decir, por cada libra, en este caso por cada libra que inviertes en el sector artístico te devuelve 1,23, es decir, un 23% en términos de cohesión social, mejora del bienestar y un largo etcétera. Es también otra labor que tenemos que hacer. Y todo esto dentro de un contexto en el cual la inteligencia artificial, desde el punto de vista de los clientes, hace que tú tengas que cobrar menos y que lo tengas que hacer más rápido. Y eso también es otra labor que tenemos que hacer hacia la sociedad, de decir, esto no puede funcionar así. Porque al final el producto que vas a tener es el mismo que te va a dar cualquier otra inteligencia artificial. Es un proceso muy complejo porque antes hemos estado hablando de inteligencia artificial en general y la agéntica, la generativa. Aquí es claramente la inteligencia artificial generativa la que está derrumbando los cimientos. Sustituyendo directamente. Tú que llevas ya muchos años con todo esto y mucha experiencia, y yo también lo he vivido, ¿crees que hay un cierto paralelismo con, en su momento, la piratería? No sé si con la piratería, pero sí cuando empezó el Photoshop y todo el mundo decía... Fíjate que allí fue un efecto al contrario. Mi cuñado te lo edita. Eso es. Mi cuñado te lo edita,
Pero sí creo que ahí hubo un momento en que la sociedad se rebeló y dijo, yo no quiero Photoshop. Incluso las propias personas, los propios modelos decían, a mí no me trates con Photoshop, no hace falta que me reduzcas la cadera, soy como soy y punto y pelota. De hecho, hubo un movimiento anti-Photoshop muy interesante. Sí. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que tender. Pero claro, tenemos que hacerlo todos. Tenemos que intentar hacer ver a la sociedad que una persona, un creativo que se apoye un poco en la IA, no va a poder cobrarte menos ni hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque la dirección estratégica de esa logo que quieres hacer o el contexto es fundamental. Porque si solo dejas que te la haga una IA, luego salen cosas, como hemos visto en algunos sitios, de hacer un ejército nazi para una exposición sobre Auschwitz y había 2 negros dentro del ejército nazi. Sí. Y decías tú, es que esto no lo ha hecho una persona. No ha habido una persona que simplemente lo haya dirigido, diseñado y revisado. Y es muy importante ir hacia eso. ¿Cómo lo hacemos? Parte de sensibilización y parte de regulación. Y otra muy importante, ver qué buenas prácticas se están haciendo en el mundo. Los acuerdos de guionistas en Estados Unidos. Los acuerdos de creativos en Alemania, con el sindicato Verdi, que fue el que lo lideró. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Irlanda ahora mismo se ha constituido una especie de ayuda patrocinada por el gobierno, que creo que son 325 libras a la semana, para las personas que pueden acreditar que su labor artística se ha visto mermada por el impacto de la inteligencia artificial. No sabía. Hay otra, por ejemplo, muy interesante en Singapur, que es un voucher, un bono, que lo que te viene a decir es, mira, yo te lo pago, yo te doy un dinero y te voy a dar unos sitios acreditados para que puedas formarte, para recualificarte. Y eso lo paga el gobierno. Aquí la gran pregunta es, ¿pero esto dónde sale? ¿De dónde sale este dinero? Pues de algún sitio tenemos que sacarlo. No, y ahí eso siempre, claro. Ahí tenemos que volver a las personas que se están llevando el beneficio de esto. ¿Y quiénes son? Las tecnologías que hacen las... Que habrá que aplicarles algún tipo de tasa. Correcto. O sea, ¿crees que es un... Es que es el camino. Es el camino ineludible. Tienen que pagar una tasa para poder cubrir... Tienen que pagar una tasa porque además es que no están fiscalmente aquí, claro. Bueno, ese es otro de los grandes problemas. Nosotros hacemos un estudio anual que se llama Digitalización de la Empresa Española, en la que miramos cuál es la cantidad de negocio digital que se queda en España y cuál es la que se va. Cuando empezamos hace más de 10 años, más o menos el 40%, 4 de cada 10 euros que se generaban en el negocio digital se quedaban en España y ahora no se quedan ni 2. Es que claro, es que hemos ido retrocediendo poco a poco. Hemos tenido un acuerdo muy cercano hasta llegó la segunda administración Trump para que hubiera un impuesto, una forma de cómo se pagan los impuestos en función de dónde se genera la venta. ¿Vale? Pero Trump lo tiró. Desgraciadamente también tenemos dumping fiscal en Europa. Aquí todas las grandes tecnológicas tienen su sede fiscal en Irlanda. Ya. De hecho, Irlanda tiene un PIB desproporcionado para su tamaño. Si quitara las tecnológicas, estaría en otro puesto. Entonces, todo esto es sobre lo que tenemos que trabajar. Pero hay muchas cosas que son locales, no internacionales, también locales. ¿Y cuáles son esas locales? Lo primero es poner blanco sobre negro qué derechos tiene un artista. Yo creo que la reformulación del artículo 13 del Estatuto de los Artistas es muy importante. ¿Por qué? Porque dice claramente que tiene que haber un derecho, una compensación a cuando... Esto es lo que ha promulgado el Ministerio de Trabajo hace poco, que está en el Real Decreto, ¿verdad? Que nosotros hemos colaborado. Vale. Hemos colaborado nosotros y las patronales y muchas asociaciones. Yo sé que alguna ahora dice, bueno, es que no nos gusta. A nosotros tampoco. A mí me encantaría poner tarifas ahí. Bueno, ese es el consenso. hay que ceder y ya. Y fíjate, el consenso además... En un apartado como es el diálogo social, que si vemos las últimas 5 o 6 leyes se han estrellado. Y ahora sí hay una en la que todos los agentes sociales hemos dicho, esto nos vale. Dentro de ese diálogo tripartito entre gobierno, patronales y sindicatos. Bueno, pues ahí se habla de compensación, se habla de que tiene que quedar contractualizado, que es muy importante, no que se quede en el aire. Y por último, se habla de que hay que intentar llegar a acuerdos sectoriales o por perfiles o por roles en los que se baje esa compensación igual a tarifas. Igual que existen convenios colectivos en donde hay una tabla salarial y la persona que es un titulado superior cobra X y la persona que es un comercial como otra cosa, aquí podríamos hacer lo mismo, pero no podemos hacerlo en una ley por arriba. Tenemos que ir bajándolo poco a poco. Y del mismo modo, ya estamos, yo mismo he ido a Colombia el año pasado, en donde ellos también tienen sus propias experiencias y nos dicen, oye, a nosotros nos gusta esa reformulación del artículo 13, pero nosotros aquí tenemos nuestras propias experiencias. Y todo esto ir construyendo... Va enriqueciendo un poco Eso es. Ya. Y
La primera garantía es el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Tenemos que ir migrando a otras, tenemos que ir buscando acuerdos con asociaciones y patronales sectoriales. Y cuando vayamos inventando todo eso, podremos empezar a sensibilizar a nuestros clientes, a la sociedad en general, de que el arte no es gratis. Que esto no es gratis. Que a una persona que tú le pides que te haga la producción de una app, Claro. por mucho que haya una IA, no le puedes decir que te cobre un 50% menos, sino me lo hace mi nieto que maneja el nano banana que te caga. No, eso no puede ser así. Sí, de hecho, bueno, es que es una percepción global desde hace mucho tiempo. No, el valor artístico está por debajo del valor económico. Es decir, hay mucha gente que puede, bueno, tengo un amigo que escribe libros, pero en verdad tu amigo ha vendido 80 libros porque no da más, ni siquiera se lo has comprado tú. Y con otras muchas cosas, no todo el mundo valora el arte, y luego también hay problemas a nivel con cómo subsistimos o cómo trabajamos, y hay ramas artísticas que todavía lo tienen mucho peor. La batalla del valor es fundamental. Sí, sí, claro. Y transmitir Claro, que la claro. inteligencia artificial tienes una herramienta y como mucho me puede servir o de una manera de inspiración o como una manera de plasmar lo que yo tengo en la cabeza, pero a mi cabeza no me lo quita nadie. Y si no, que cada uno vaya viendo cuando ha experimentado con estas aplicaciones, todo es homogéneo. Da igual, lo que yo haga aquí con mi visión española y gallega, que lo mismo que hace un ruso, que lo mismo que hace una persona que vive en Australia. Y eso es peligrosísimo, porque esa identidad del autor, de la cultura, de su etnia, de su forma de ver el contexto social, es fundamental. Y si no lo hacemos así y no somos capaces de transmitirlo a la sociedad, estamos vendidos, porque entonces sí que ganará el negocio de todo igual, pero lo gano yo solo. Desde el sindicato habéis tenido reuniones con grandes representantes culturales. Sí. Y hablo principalmente, ya no hablo de aparte del ministerio o también asociaciones, hablo de artistas muy reconocidos a nivel nacional, que quizás gracias a su repercusión sean los que nos puedan ayudar al resto. No, a ese nivel de un No. gran actor o una... Pero, por ejemplo, cuando tuvimos un serio problema con los actores de doblaje, sí estuvimos hablando con muchos de ellos para intentar frenar la clonación ilegal de voz que se estaba empezando a llevar por las grandes plataformas de streaming en España. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurría? Que llegaba una serie Claro. y el personaje principal, no llegabas a un acuerdo dinerario con él, entrenaban a la IA de los 20 capítulos anteriores y no voy a decir, te la clavaban, pero podían subsistir un tiempo. Sí. Y todo esto supuso un enfrentamiento y un conflicto en la que obviamente nos apoyamos en grandes voces del mercado español para decir, oye, esto no puede seguir así. Fíjate. Muchos de los compañeros de doblaje, porque yo mismo también hago cosas así, están todos sin trabajo, la gran mayoría. Pues gran mayoría. Hay que hacer algo para evitarlo. Hay grandes En México se acaba de prohibir el doblaje. Sí, lo sé. Pero aquí estamos jodidos, ¿eh? Pero, o sea, la profesión es esta y conozco una gran mayoría de ellos que no han podido subsistir porque en verdad estaban muy especializados en doblaje y no tenían a lo mejor otras capacidades como más versátiles, y estaban pues estudiando pedagogía, estudiando también otro tipo de para ayudar, el tema vocal, ¿no? Bueno, otras cosas directamente, o jubilados, ¿no? Ya están buscando la jubilación, pero... El problema de la automatización de este tipo de sectores es que al final no nos juntamos y no marcamos un posicionamiento y no tendemos a hacer actuaciones directas. Yeah. Esto, como tú acabas de decir, si juntáramos a un montón de gente famosa y pudiéramos a dar charlas, podríamos ir a los gobiernos, porque también implicarlos es importante, Sí, claro. Y hablar con las patronales y los grandes actores internacionales y decir, oye, aquí te vas a encontrar con un problema y vamos a hacerlo visibilizar. Muchas veces la gente cree que hay que llegar a un conflicto general para pararlo. No, yo muchas veces deseo que no. Muchas veces simplemente con plantearlo, Claro. la otra parte te dice, vale, os entiendo, Totalmente. vamos a ver a dónde llegamos a un punto de acuerdo. Y cuando tú empiezas una negociación sabes que tu punto de acuerdo está allá. Pero es posible que te tengas que quedar un poco más acá para conseguir algo. Sí, yo siempre he creído más oportuno adelantarse un poco al conflicto y sentarte a hablar con un café o en un bar, que a veces es mucho más distendido que en una sala de reuniones súper tal, y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fíjate, el sector del taxi es un muy buen ejemplo de esto. Sí.
Cuando apareció Uber, si hubiésemos entre todos entendido que esto es una disrupción y que había que hacer algo sin saber muy bien el qué, no nos hubiésemos encontrado con un conflicto que lleva más de una década entre dos modelos de personas trabajadoras que lo único que quieren es subsistir y que los dos tienen razón. Es un gran ejemplo, la verdad, es que has dicho. ¿Cómo ves el sector cultural de aquí a 10 años? Sé que me lo has dicho al principio, que no tienes la capacidad de una bola de cristal, pero sí tienes, al fin y al cabo, la información, porque estudias, analizas, te llega mucha información, lees muchos artículos, te dedicas a lo que te dedicas, por lo tanto estás más adelantado que los que no tenemos toda esa información. ¿Cómo prevés? Y a lo mejor me adelanto mucho con 10 años, pero algo a 5 años. Es decir, ¿hacia dónde vamos en el sector cultural? Yo creo que vamos a pasar 2 o 3 años muy malos, porque cada vez que leo una estadística de disminución de ingresos o de acortamiento de plazos o de cómo hay una encuesta en el Reino Unido y le preguntan a los creativos y a los diseñadores y dicen es que cada vez tengo que reducir más los precios porque si no, pero también creo que en algún momento el mercado virará, como ese ejemplo que te he puesto del Photoshop, y que los clientes empiezan a decir, mira, yo quiero calidad. Yo quiero algo que de verdad... Pero tenemos que esperarnos a que eso ocurra. Podemos adelantarlo, pero para eso tenemos que juntarnos, tenemos que hacer a todo tipo de asociaciones, los sindicatos, y pues, grandes figuras que también nos ayuden y poder ir a los gobiernos y a las ampliadoras, a las patronas y decirle, esto vamos a tener que cambiarlo. Porque si saliera un anuncio en la tele de alguien muy importante diciendo el valor de esta creación es lo más importante para ti, pues mucha gente diría, oye, pues mira, igual pago 4 euros más por algo que realmente me lo ha hecho una persona que sí, que se va a apoyar en una IA, porque es una herramienta, pero antes en el Photoshop y antes en la estilográfica, antes en el lápiz. Sí. El camino tiene que ir por ahí. Pero ahora mismo percibo el sector muy acongojado. Muy como no sé de dónde me viene. Acongojado me parece poco. Sí. No sé dónde me viene, no sé qué hacer, porque veo que ahora me llega otro cliente y me dice otra cosa. Incluso clientes que te llegan con el diseño de IA y te dicen, me lo perfeccionas, pero bueno, por aquí ha pasado una tatuadora, han pasado mucha gente, una ilustradora que ha habido agencias que le han robado su trabajo, una tatuadora que le llegan directamente, que también tiene derechos de autor, un tatuaje, y entonces le llega y le dice, ¿me puedes hacer esto? O he visto esto en otro... O ven tatuajes que claramente saben que son suyos en la piel de personas que no han hecho ellos esos tatuajes, ¿no? Hay un sinfín de cosas. Pero es obvio que estamos acongojados, pero realmente la palabra es otra, porque nos genera mucho FOMO el hecho de que somos trabajadores creativos. En muchos de los trabajos creativos no tenemos una capacidad para temas informáticos, algunos sí, pero no todos, matemáticas, muchas cosas, ¿no? O sea, trabajos administrativos ya nos vuelven locos en algunos casos. Y nos genera mucho FOMO el ver una herramienta. Hoy es jueves o viernes, pues hoy sale una herramienta y mañana otra y pasado otra, tal, y no nos da tiempo porque tenemos que seguir desarrollando nuestra creatividad. Pero también le puede pasar al frutero, a la persona que tiene una gestoría contable, etcétera, que no le da tiempo, tiene muchas cosas que hacer. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar a todo esto? Porque es que no sabemos lo que hacer. Ese es el problema que nos encontramos. Tenemos un problema a lo lejos, que está cerca, pero sabemos que está relativamente lejos, que nos quedamos sin trabajo, nos podemos quedar sin trabajo, y está muy cerca, pero nosotros lo vemos más lejos que el hecho de decir, ¿y si no me adapto? ¿Y si no hago, no me acojo a esta herramienta? No necesitamos algún tipo de protección, porque nosotros mismos, ya somos mayorcitos, para saber que nos va a costar mucho juntarnos. Sí. Pero eso es lo mismo que yo te comentaba antes, por ejemplo, el seguro salarial de Obama iba exactamente en esa línea. Si yo soy capaz de demostrar aquí un cambio tecnológico que me está afectando de una manera clara a mis retribuciones, por favor, haz algo para complementarme mi salario durante un tiempo para que yo pueda mantener más o menos mi nivel adquisitivo. Fíjate que al seguro salarial de Obama tenía muchísimas
condiciones para que no se alargase, para que la gente no se acomodase. Claro. Tenías que tener un trabajo, es decir, no valía, no, yo voy a vivir de una subvención. Y me parece muy necesario todo eso. Bueno, pues los resultados en los pocos años que estuvo funcionando, porque ya digo, la siguiente administración se lo cargó directamente, obtuvo unos resultados excelentes. O sea, se vio que toda la gente superaba ese bache y decía, no, yo renuncio a esto pues ya estoy ganando lo mismo que estaba ganando antes a nivel adquisitivo paritario. A mí me preocupa mucho el tema de la formación y quién la paga. ¿Por qué? Porque, especialmente en vuestro sector, vosotros, el trabajo que tenéis no os permite coger y decir, pues ahora me voy a gastar 3.000 euros en la última aplicación de no sé qué y le voy a dedicar 2 semanas de mi trabajo, porque esos 2 meses no cobráis. Y además tenéis que sacar de unos ahorros que posiblemente vayáis a necesitar porque, como bien dices, estoy viendo que igual dentro de 3 o 4 meses mis ingresos se aminoran vertiginosamente. Yo creo que ahí tienen que salir las administraciones públicas a apoyar. Primero dando una cierta claridad, una cierta orientación. Mirad, nosotros hemos estado hablando con las patronales y con los sindicatos y estamos hablando con las academias, las universidades y vemos que el futuro va a ir por aquí. Creemos que este itinerario formativo nos va a traer algo bueno. Obviamente no tienen una bolita de cristal y es posible que fallen, pero al menos tú tienes una certeza de que si vas por ahí es probable que aciertes. ¿Quién lo subvenciona? ¿Quién lo paga? Y mi minoración de ingresos, ¿quién lo paga? Fíjate, el caso de Singapur, pues es exactamente así. Este voucher, este bono, va en 2 direcciones. Va hacia el trabajador, que le das un dinero y le dices, estos son los cursos certificados, elige el que quieras en función de, pero estos son los certificados que nosotros consideramos que son adecuados para tu perfil. Y por el otro lado, el bono se le da al empresario para que diga, durante este tiempo, esta persona no va a estar, aquí te lo doy yo. Mira, el Foro Económico Mundial hizo para España un estudio muy interesante que decía, si todas las personas que no llegan a los conocimientos mínimos que requiere su puesto de trabajo multidimensional, no solo para el sector, algunos necesitarían irse de su puesto de trabajo hasta 6 meses. Veamos una pyme de 7 trabajadores. ¿Cómo va a prescindir de sus 7 trabajadores? Se hunde. Si uno se pone mal 3 días. Solo las administraciones públicas pueden cubrirlo. Pero tenemos que hacérselo entender. Es decir, las administraciones públicas no van a ir un día pasando por la calle y va a decir, anda, hay que hacer esto. Tenemos que ir a ellas y decirles, oye, documentar bien, explicar bien cuál es el impacto, cuantificarlo y decir, y estas son las soluciones. ¿Me puedes ayudar? Yo estoy convencido que si lo presentamos bien se puede ayudar. La reforma del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores del Estatuto del Artista es un buen ejemplo de cómo se le llega al gobierno y se le dice, esto no puede seguir así. Es decir, no puede ser que a una persona se le exija que un trabajo se haga con IA y que no tenga remuneración económica porque lo he hecho por la IA, que nada quede por contrato, que no tenga derechos, que al menos no podamos articularlo dentro de la negociación colectiva. Fue una negociación difícil, pero ahí está. Falta convalidarlo en el Congreso. Esperamos que sí, porque hasta ahora todos los acuerdos con consenso entre todas las partes implicadas, el Congreso acaba ratificándolo. Quiero hacerte ya la última pregunta, pero y que tiene que ver ¿qué consideras que estamos haciendo bien y qué consideras que estamos haciendo mal? Estáis haciendo bien el preocuparos ante una tecnología que si no la gobernamos os puede hacer mucho daño. Estamos haciendo mal en no salir a los sitios donde debemos a denunciarlo, a ponerlo en claridad. Salir de los círculos propios... De la endogamia. Un poco, me vais a permitir, espero que a nadie le sienta mal, lastimeros, de, a mí me va mal, a ti también, vamos a llorar un poco juntos. Con una cervecita. Eso también, es. Vamos, esas terapias están muy bien, pero vamos a salir de este contexto y vamos a decir, ¿quién me puede ayudar? ¿Me puede ayudar un sindicato? Voy a preguntárselo. ¿Me puede ayudar una asociación? Voy a preguntar. ¿Me pueden ayudar los dos? Por favor, júntense. ¿Me puede ayudar una administración pública, un ayuntamiento, una comunidad, una diputación, un gobierno? Y si no me puede ayudar, ¿por qué no me puede ayudar? ¿Le estoy pidiendo algo imposible? ¿Le estoy pidiendo mucho dinero? ¿No lo estoy haciendo bien? Hay que dedicarle tiempo y sobre todo hay que tener mucha paciencia porque a veces hablar con una administración pública es como tallar un diamante. Bueno, y que también sé que pase el tiempo y cambie. Sí, pero si no empezáis a hacerlo, nunca No, claro, es obvio. Y de cara a Safe Creative y este trabajo que hacemos con ayudar a proteger los derechos de autor, ¿tienes igualmente alguna recomendación, consejo, algo que creas? Creo que los creadores también nos pueden demandar esto.
os animaría a seguir haciéndolo. Exactamente lo que estáis haciendo, porque lo estáis haciendo bien. Solo falta escala. Solo os falta escala. Es imprescindible que sigáis defendiéndolo, porque el derecho intelectual es la clave de bóveda de vuestro sector. Y si vosotros no lo defendéis, porque ya sabes que yo hablo mucho más del ámbito laboral, tampoco lo va a hacer nadie. Yo siento mucha empatía por vosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros sabemos como sindicatos que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Y vosotros os pasa igual. Tenéis que seguir picando esa mina para poder sacar adelante algo que es vuestro trabajo, vuestra forma de entender la profesión. Y si el derecho intelectual y los royalties y la capacidad de reconocer el valor del artista no se consigue, estaríamos ante un fracaso de nuestra sociedad. Tenéis que seguir igual, con más escala, pero igual. Y ya por último, la carta a los Reyes Magos. Solamente tienes un deseo, no hay tres reyes. Solamente tienes un deseo de todo lo que conoces y por aquello por lo que llevas trabajando muchos años, si te brindasen la opción a nivel mundial, Sí. ¿vale? De dinos algo que dirías, cambiaría ahora mismo esta ley o esta norma. Tenemos que ser capaces de articular normas que hagan un reparto justo de la riqueza. Esa es la clave de todo esto. Que tu trabajo y el mío se pague como se debe. Y que si alguien saca beneficio de nuestro trabajo, de nuestra experiencia o de nuestro conocimiento, que saque su beneficio, pero que también nosotros obtengamos una parte equitativa y justa que nos permita a las empresas crecer y a las personas trabajadoras, a los creativos, y a desarrollarse y subsistir. Pues nada, José, muchas gracias por haber venido aquí a Procreative, a Safe Creative. De nuevo te envío un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Safe Creative, que cada uno está deslocalizado y que además tenían muchas ganas de que te pudieras sentar aquí en este sillón para poder charlar acerca de derechos de autor, laboral, el trabajo de los sindicatos. Y a todos vosotros, desearos que paséis una feliz semana, espero que os haya gustado, y en comentarios pues podéis dejarnos también vuestras preguntas, y ya sabéis que en safecreative.org/tips allí tenéis multitud de consejos y recomendaciones de cara a vuestros trabajos creativos. Sin más, me despido, hasta la próxima semana.